Bien, este caso que vamos a presentar ha sido un caso que ha motivado mucha discusión en nuestro grupo. Este es un hombre de 48 años, la verdad que casi todo el equipo ha trabajado con este caballero. Un hombre de 48 años que fumador, el antecedente principal. El día 7 de marzo, el paciente, el día antes a ingresar, presentó un episodio de angor típico después de la actividad física. Consultó y la primera CK y la troponina fueron normales, posteriormente se elevaron y el ecocardiograma, Alberto, no mostraba nada. Y este caballero, cuando tuvo el primer episodio, consultó en otro lugar con este electrocardiograma, que es un electrocardiograma bastante interesante. En primer lugar, el ritmo no es sinusal, hay un cierto grado de disociación auriculoventricular, da la impresión que es un ritmo o de la unión o un ritmo idioventricular, en el cual se aprecia elevación del segmento ST en la pared inferior, hay depresión del ST en las precordiales derecha. Entiendo que el dolor se le quitó. Ese electro que tienes con dolor. Es con dolor. Bueno, la cosa es que en ese lugar no actuaron mayormente, el paciente se fue. Claro, tratamiento médico, aspirina, estatina, nitrato, y lo trasladan a nuestro centro ya, y el paciente cuando llega se le había pasado el dolor en el camino. Porque lo confundió ahí cuando tenía ese ventricular. ¿Ese es de telemonitoría, primero? Es de telemonitoría. ¿Cómo es que te informado? ¿Cómo te informado? Ahí está el informe. Me informaron como que tenía un... Ritmo acelerado de la unión AB, hemibloqueo izquierdo anterior, bloqueo completo rama derecha, probable lesión subepicárdica inferior con imagen en espejo en B3. No se pudo contactar médico, controlar en 30 minutos. Eso es lo que puso el... Me parece que está bien. Sí, sí. Bueno, nosotros lo recibimos con este electro, que ustedes ven que es un electro bastante normal. Tal vez tiene un ligero supra en D2, ¿no es cierto? Y tal vez en ABF, pero es bien discreta. ¿Ah? O sea, este es un electro que en general pasa bastante desapercibido, salvo que el paciente tenga algo o que esté consultando por esta patología. Tiene una Q en D2 también, chiquitita. ¿Ah? Entonces vino la coronografía y esta es la primera inyección. Fíjense bien. Viene algo ahí, ¿no es cierto? Exactamente. Y hacia distal no se ve muy normal tampoco, ¿ah? Bueno, esa fue la primera y esta es la segunda. A todos nos ha pasado. En la placa. Claro, cuando vimos esto, ahí dije, oye, sorprendentemente el paciente, nada, el paciente estaba igual. ¿Ah? Había acondicionado por el evento anterior. Claro. Entonces, la verdad que estaba bastante tranquilo, afortunadamente. ¿Qué hacemos? Las opciones son varias. ¿Ah? La izquierda tenía algo, ¿no? Espérate, es que nosotros comenzamos por la derecha, esto fue lo primero. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Yo diría que mirar a la izquierda.
Mirar a la izquierda de una patada para ver cómo terminamos de decir. Claro, puede ser determinante que lo que hay a la izquierda, ¿no es cierto? Si tiene 2 pasos más, ya saca el cuento. Sí. Hablen con el micrófono para que sepan para qué estamos diciendo. Entonces, claro, la opción de tener procedimiento yo creo que no, ¿no es cierto? Hay que aclarar lo que está pasando. Enviar a cirugía bypass, habría que ver. Enviar a la unidad coronaria con tratamiento, anticoagulante, antiagregante, en fin. Completar el examen. Recanalización percutánea. ¿Sí? Podemos tratar ahora de esto. Yo creo que la cirugía bypass no tiene ningún rol acá, incluso si el paciente estuviera con dolor y tuviera algo en la rodilla izquierda, porque fíjate, la disección llega hasta abajo y la rama distal es inexistente. En la primera inyección sin disección, una rama, entre comillas, descendente posterior que es casi inexistente. No es muy grande, ¿no es cierto? No creo que tengamos resultados en esa arteria. De izquierda no hay angiografía. Así que yo creo que independiente del resultado del izquierdo, si el paciente vale la pena, si tiene viable el tejido de la pared inferior, si tiene viva la pared inferior, eso hay que arreglarlo en el pabellón. Así que lo que hice es lo que dijo Méndez. Y sí, hicimos inyección en la corona izquierda. Aquí les voy a mostrar una, la verdad que sin mayor problema. Y se está viendo ahí flujo colateral hacia la derecha, distal. Los vasos distales no se veían muy sanos en la primera inyección, tampoco se ven sanos los vasos distales. No se ve bien, da la impresión que el paciente ya tenía algo cuando nosotros hicimos la primera inyección. Así es que decidimos seguir con una angioplastía. Entonces, la cosa va cada vez peor, ¿no es cierto? Y tenemos una guía pasada ahí y tenemos el problema. ¿Dónde crees que está esa guía? ¿Y ventriculografía no lo hicieron? No le hicimos ventriculografía. Porque eventualmente si la hipoquinesia era chica, estaba sin dolor, estaba con dolor, sin dolor, ¿no? Estaba sin... Yo creo que no estaba con dolor, Alberto, ¿no? Estaba tranquilo, estaba tranquilo. Pero sinceramente lo habían dejado tranquilo. Yo creo que cuando pasa esto generalmente no nos quedamos tranquilos y intentamos... Yo creo que hay que tener mucho nervio, digamos, para dejarlo tranquilo y no hacerle nada. Pero la pregunta es si es disección espontánea o no, porque en la primera inyección aparece algo en aproximado. Sí. La disección espontánea en general se recomienda, salvo digamos que la evolución sea desfavorable para el paciente. Y el hecho de estar no parece sano. La verdad es que nosotros cuando hicimos el caso pensamos que nosotros le habíamos provocado la disección, pero la verdad que es posible que la disección se haya producido cuando hizo el esfuerzo físico el día antes y esta cosa quedó quiescente y cuando nosotros fuimos a cateterizarlo, la cosa se reactivó. Es posible. Pero no, la inyección en el lecho distal no parece enfermedad reumatosa, una cuestión bien rara, porque está difusamente enfermo en vasos chicos, pero en varias ramas, así con una rama para arriba que se ve bastante sana, y así que perfectamente plausible todo lo... Y lo otro que la disección en el fondo es hidráulica, si uno inyecta más presión de la que tiene la arteria, no le pega una disección. Yo a esa altura, yo no sé el resto, pero yo debería ponerle un esteno al tronco y podría seguir pensando, al ostium, perdón. Al ostium. Sigo pensando después de dónde está mi guía distal, pero en ese, ahí habría puesto un esteno grande en el ostium y habría seguido pensando eso. No, yo personalmente creo que una buena opción sería un catéter en el lado izquierdo y ver el lecho distal en esas colaterales. Porque si tú colocas un stent en el ostium, te va a quedar sin flujo distal. O sea, tienes que estar seguro que está en el lumen verdadero, si no. El problema es seguir sacando el seno coronario. Claro, yo creo que es bien complicado saber si tú estás en el lumen verdadero o no. Y yo creo que para lo que uno pretende hacer es clave. Pero ¿Y si la ECMUS para eso? Es que hay dos cosas. Una, sí, yo estoy de acuerdo que uno no tiene idea dónde está puesta la guía. Yo soy primero en
resumir eso, el punto es cuál es, en qué se transforma, porque hasta acá tenemos una disección de la derecha, que tu objetivo era reactualizarla y que tener un buen flujo. Pero cuando estas disecciones para atrás empiezan a agarrar vuelo, podría ser no tener paciente. Entonces, ¿cuál es tu objetivo ahora? ¿Es esa derecha que te quede con buen flujo y evitar el infarto por inferior, que probablemente no sea muy grande porque además tenéis flujo por el otro lado? ¿O sellar la disección arriba independiente que esté fuera del lumen? Bueno, yo creo que uno persigue todos esos objetivos. No, claro, ¿Ah? pero en esa yo estoy pensando a las 3 de la mañana sobre los laboratorios. Yo creo que habría ido yo creo que la idea de Mario es muy buena, inyectar al otro lado para poder ver que dónde uno está dejando la guía distal. Pero si uno tiene algún indicio, que podría haber hecho dos cosas, que haber metido un microcatéter, ver si abajo está distalmente en un lumen que le parece decente y empezar a estentear de ahí para atrás, o hacer la inyección retrógrada de Mario y ver si la guía aparece en una buena posición. Sí. Pero como sea, si la guía distal está, porque lo que me interesa en este momento es que la guía distal esté bien puesta. Si la guía distal uno sospecha que está bien puesta, ya sea porque se mueve bien, entra en ramas, porque hizo un microcatéter, yo habría puesto el estela arriba primero y después habría empezado a pensar. Yo estoy de acuerdo porque es difícil. Bueno, no era, afortunadamente no eran las 3 de la mañana, no estaba solo, había apoyo y tenemos un equipo de ultrasonido que no lo usamos mucho, pero la verdad que lo usamos con cierta y nos pareció que podía ser útil. Así que lo que hice yo fue poner el ultrasonido y ver dónde estábamos. Y aquí, no sé si ustedes ven bien, pero al centro está el catéter. Acá, ¿no es cierto? Y toda el lumen y la íntima está colapsada entre las 10 y las 2. Y hay dos guías, una que está pegada al catéter y otra que está pegada al otro lado del catéter. O sea, ambas están fuera. O sea, las dos están en el lumen falso. Entonces, con la segunda guía, yo seguí tratando, viendo, porque veía dónde caía. Con el catéter guía, digamos, fuera del ostium, tratando de dirigirla hacia distintos lados para ver si caía donde me interesaba. Hasta que tuvimos esta imagen. De nuevo, aquí está el colapsado el lumen verdadero, el catéter obviamente está en el lumen falso y la guía está acá. Y la verdad es que ahí me pareció, y de acuerdo en el movimiento se ve mucho más claramente, que estaba dentro del lumen verdadero. O sea, ahí habíamos caído en el lumen verdadero. Así que cambié el ultrasonido hacia esa guía y ahí se ve perfectamente redondo. Y aquí ustedes se podrán dar cuenta de una situación. Fíjense la disparidad de tamaño. Aquí da la impresión de que el hematoma se metió por la media y dilató completamente la adventicia, lo cual nos generaba un cierto problema. ¿Cuál tamaño de stent tenemos que colocarle ahora? Porque en principio la arteria no se veía tan grande. Eso es un problema siempre. A mí me ha tocado ver varias veces en ultrasonido, en disecciones, y siempre tienes la adventicia muy dilatado, el vaso ya no es el mismo. Claro. La que le da el soporte es todo este conjunto compacto, las tres capas unidas. Cuando pierden esos sustentos, la adventicia es muy elástica y generalmente se dilata y uno no sabe exactamente cuál es el diámetro del vaso. Vi a unos colegas una vez que se guiaron por ese tamaño, pusieron una tremenda cuestión. Imaginen lo que pasó. Se rompieron toda la cuestión. Pero la verdad es que uno tiene que tener más o menos el ojo para el diámetro de referencia y ya no pensar en el ultrasonido, ya no vas a tener referencia en eso. Correcto. Bueno, fuimos con el stent más grande que teníamos, que en ese momento era 4. Ahí estamos inyectando y se ve que estamos inyectando en el lumen verdadero. Y fuimos con un primer stent. No, este es el segundo stent, me parece, sí.
Sí. Bueno, parece que no lo... Ya le pusimos un stent de 4 acá. Y aquí está estamos colocando un segundo stent para cubrir este flap acá. Con la esperanza de que esto de alguna manera fuera sellando. Y esto es después de postdilatar con el balón de 4 hasta 16 atmósferas, todo el segmento ahí con stent. Y la verdad es que se ve mejor, ya hay más flujo anterógrado, pero sí un flap bastante significativo ahí. Nosotros decidimos parar en ese momento y mandarlo con antiplaquetario, anticoagulante, en fin, y traerlo a control 4 días después, 4 o 5 días después. ¿Qué usa aquí, Plavix o Brilinta? Ahí teníamos solamente Plavix, no teníamos Brilinta. Pero usamos, creo que Tirofiban. El hecho distal se veía mejor, se veía mejor después del segundo stent, se veía mejor que la original. Así que exacto. Que la disección fuera más vieja que el catéter. Fuera más vieja, exactamente. Bueno, este es el electro con que salió el paciente. ¿Persiste ahí algunas alteraciones del ST? Por ahora cambió notablemente el de 3 ABF, tiene una QH derecha con ahí un poquito más supra y negativa. Sí. Ya cambió eso. Y la verdad que el paciente anduvo bien hasta el tercer día, en que tuvo un dolor y se elevó un poquito el ST, así es que ahí le tocó a otro a ir y se encontró con esto, que a nivel de la disección, como ustedes pueden ver, arriba, digamos, no está tan mal, no es muy distinto, pero hacia abajo se ve un lumen muy fino, con casi colapso del lumen a nivel de la bifurcación. Así que ahí se colocó otro stent. Exactamente, se colocó ahí. El pensamiento fue que que había disección activa arriba, digamos, bueno, y se trató de sellar. ¿A continuación del segundo stent? Exacto, a continuación. Parecía esto era ahí mismo. No es a continuación, es a continuación. Lo que parece ahí parece que estuviera adentro, digamos. Sí. Y la verdad es que... No. A ver, lo que pasa es que aquí faltan imágenes. Mira, el stent se puso a continuación del segundo. Lo que están ustedes viendo, lo que ustedes están viendo es el balón de ese stent que se tiró un poco para atrás para impactar la unión. Por eso le digo que falta una imagen acá. Pero la idea fue que como había compromiso de flujo, lo único que se puede hacer ahí es tratar de aumentar un poquito más el calibre del vaso. Pensábamos que estaba con disección activa y lo único que podíamos hacer era poner otro stent para tratar de ampliar un poco el lumen y que mejorara el flujo y se le pasara el dolor y todo. Si hubiera estado sin dolor, por ejemplo, yo creo que no lo hubiéramos hecho nada, pero estaba con dolor, estaba con el ST un poco arriba y lo único que teníamos para tratar era lumen activo. Después de los stents había reducción del diámetro y compromiso del flujo. ¿Qué podemos hacer ahí? Pregunto, ¿por qué tratar arriba cuando el problema es por abajo? Perdón, ¿cómo tratar arriba? Arriba, si el problema es porque está tapada la DT. A ver, la interpretación que tuvimos es que es el falso lumen que te está comprimiendo el lumen verdadero hacia distal. ¿Qué es disección? Lo que pensaba había distal. Que no es enfermedad lo que hay abajo. Y en cierta forma, si tú logras descomprimir el falso lumen y favorecer el flujo del lumen verdadero, la situación se iba a estabilizar. De hecho, esto lo hemos visto en otros casos, digamos, como disecciones muy importantes con compromiso después de un tiempo curan y se reabsorbe totalmente la sangre, el falso lumen, y el lumen verdadero se queda normal.
Bueno, se controló y así estaba 2 días después. Y de hecho es lo que así funcionó. Como tú puedes ver, ahí se recuperó completamente el flujo, pero persiste la disección. Bueno, ahí a esa altura el ánimo era dejarlo tranquilo esta cosa, no hacerle más nada. Pero el paciente un mes después presentó un dolor atípico, no era exactamente como los anteriores, el electro no mostró cambio, la troponina fue normal, por todos los antecedentes el paciente igual se hospitalizó y se decidió hacer una nueva coronografía. Pregunta, ¿quién no se lo hubiera hecho? Es difícil, ¿no? Bueno, y esto es lo que se encontró. Es relativamente similar a lo que había en el estudio anterior, pero se aprecia que hay cierto grado de estenosis ahí. Y sigue con flujo por la disección, una cuestión que no sé si a mí por lo menos me llama profundamente. ¿Cuánto había pasado en el un mes? Más de un mes, claro. En teoría se tenía, o sea, uno, por lo que ha visto, digamos, debería tener todo tu plan cerrado, pero sigue con flujo a través de la disección. Hay una imagen en la primera, en la anterior, que a mí me molesta un poco, que tiene una úlcera antes del ostium, o en el ostium, en el seno coronario. En esa, ¿te fijas? Ahí, que me parece que tiene una entrada que no está cubierta y que pudiera ser lo que explique el flujo adelante. Ahora, la restenosis de acá con 2 metros de stent puesto en la arteria no es ninguna novedad, digamos, y sin tener un diámetro adecuado para elección de stent, porque la verdad que el IBUS ahí nos sirvió mucho para elegir el stent. ¿Con cuánto llevaron el 3? El 3 me implicaron con el 4. ¿A cuántas atmósferas lo...? Como a 20. 18, 20, sí. O sea, casi que llegar a 4 en el fondo. No sé, son No, se no es tan pedazo sin estén. Hay un pedazo sin estén ahí que acá no se puede hacer. Bueno, y efectivamente eso es lo que pasaba. Se hizo un ultrasonido ahí y había un gap entre los dos stents. Así es que se fue, de hecho ahí se muestra el ultrasonido, y aquí se está posicionando un stent de 3,5 x 12 que fue liberado a 20 atmósferas. Y ahí está. Y ese es el resultado. Creo que esta es la última imagen que tenemos del paciente. ¿Quién piensa que hubiese sido mejor un EMGAR ahí? ¿Qué? ¿Un EMGAR? Bueno, No, hoy día en la tarde pues un machuzo sí va a pasarlo, o sea, dice que hubiese claro. secado más, ese problema, digamos que son duros y para pasarlo probablemente incluso pueden terminar disecando más, ese es el hándicap que tienen. Nosotros no teníamos EMGAR para usar, digamos. Pero tal vez habría sido una opción en el primer stent, digamos. Esta cuestión de las apreciaciones de los lúmenes son muy divertidos, porque a mí por casualidad me tocó ver a una señora con una derecha también que tuvo un infarto de pared inferior que se hizo en otra parte, y uno veía el resultado final de esa angioplastia primaria y era precioso, o sea, quedó el stent bien expandido, el diámetro era adecuado, y la señora volvió 3 meses después con angina de nuevo, y cuando la fuimos a revisar, uno inyectaba y el stent estaba absolutamente fuera del vaso. Esa imagen podríamos mandarla para el curso después, porque tú inyectabas y el stent estaba en paralelo al vaso, y lo que tenía fue que se tapó el stent paralelo al vaso y tenía la lesión todavía de la derecha, llenada a la derecha por la lesión original, así que ahí pasamos una guía que no costó nada y pusimos los stent, pero quedó con todo stent en el cañón de escopeta, digamos. Claro. Pero si uno resultaba, la verdad que objetivamente uno miraba la angioplastia, y la angioplastia estaba preciosa, no había ninguna crítica para hacerle, y el stent está absolutamente en paralelo al ostium de la derecha. Lo más divertido es que el flujo para abajo era perfecto, no hubo ningún problema. 2 meses después se tapó ese stent y quedó con el flujo por el lumen verdadero.
Respecto al rol de los stents cubiertos en esta situación, la verdad es que yo no tengo experiencia. No sé si puede que la haya. El problema de los stents cubiertos es que restenosan bastante más, ¿no?